Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. La nueva organización que regirá los destinos de la televisión en Colombia deberá apropiarse de las buenas prácticas que la Comisión Nacional de Televisión tuvo con los canales regionales, algo que permitiría a estos blindar aspectos de autonomía, capacitación, ejecución de recursos, la formación de ciudadanos y de valores. El acto legislativo lo que hace es que recoge una inconformidad que había en el país por la situación de la Comisión Nacional de Televisión. O sea, han entendido que era un organismo creado constitucionalmente en el año 91 con muy buenas intenciones, pero que se fue pervirtiendo en el desarrollo de sus funciones a lo largo de 15 años. Entonces llegó un momento donde la comisión pues, realmente no estaba respondiendo con la calidad que se requería a sus competencias, a sus obligaciones, y ya era necesario realmente pasar la página y introducir una reforma que desafortunadamente la única manera que se encontró de resolver el problema era mediante su eliminación. Uno hubiera preferido hacerle una reingeniería a la entidad para garantizar su supervivencia. Sin embargo, uno sabe que dentro del Congreso no hay una voluntad política para que las reformas que la Comisión necesitaba pudieran ser posibles. Hay unas competencias, como le decía al principio, que tenía la Comisión Nacional de Televisión. El tema, por ejemplo, del espectro. Asignar el espectro se debe reasignar para que la autoridad del espectro que existe en Colombia tenga que ver con todas esas funciones. El tema de las redes, de equipos, de qué equipos se utilizan, que se reasigne a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El tema de proteger a los usuarios y a los televidentes, que se reasigne a la superintendencia respectiva, y así sucesivamente. Pero el tema de la televisión pública, en garantía del equilibrio, de la información, del pluralismo, debe haber una autoridad autónoma que lo garantice, y eso es lo que estamos buscando que se promueva. Ahora, ¿quién autoriza las concesiones? ¿Quién sanciona, por ejemplo, a quien presente programación indebida en horarios que no son los adecuados? Esa es autoridad. ¿Qué estamos pidiendo? Que esa autoridad no se prepolitice, sino que sea técnica, conformada por personas de reconocida trayectoria en el tiempo, y que permita la participación, por ejemplo, de los canales públicos regionales y locales. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia quiso conocer la opinión de algunos decanos de las Facultades de Comunicación Social de Medellín sobre la importancia de la televisión pública regional, y esto fue lo que nos contaron. Lo primero que tendríamos que decir es qué estamos definiendo por televisión pública hoy por hoy. Cuando hablamos de televisión pública, estamos hablando en este momento de canales que son locales, de canales que son regionales, de canales en donde estamos hablando de un concepto diferente de televisión, una televisión que debe pensarse mucho más cercana a la gente, al público en general. No sé en este momento qué tanto el público sepa de lo que van a ser las transformaciones que conlleva la televisión digital terrestre, y cómo de alguna manera esa televisión digital terrestre implica también unos acondicionamientos diferentes con respecto a cómo se debe ir pensando la televisión pública. Hoy por hoy la televisión pública es una televisión que no difiere mucho de lo que podrían ser canales privados de televisión al estilo RCN y Caracol, en el sentido, digamos, como de concepción de la programación. Pero si uno es más concreto al ver cuáles deberían ser los objetivos de la televisión pública, uno debería decir, tiene que ser una televisión mucho más centrada en el usuario, tendría que ser una televisión mucho más centrada en la participación y en la interacción directa con la comunidad y con la gente. Es una televisión que va a nutrirse precisamente de esas necesidades, de esos gustos, de esa capacidad de ser reflejo de la gente y de ser reflejo del público, y del público al que de alguna manera va dirigida. Si estamos hablando de un canal local, estamos hablando de un canal regional, estamos hablando de un canal que debería pensarse desde el punto mismo de la relación y la interacción con ese público local y con ese público regional. Cuáles son las necesidades informativas, pero también cuáles son las necesidades
de recreación, de construcción de conocimiento, de reconstrucción social, porque en algunos casos también tendríamos que pensar en el tema de reconstrucción social. Países como el nuestro, que tienen de pronto tantas dificultades con temáticas como el asunto del desplazamiento forzado, pensar en la movilización de la gente y pensar en que a la gente le gustaría poderse sentir reflejada en esa movilización. Lo importante es diferenciar de qué estamos hablando. La televisión privada, que es comercial, que tiene como objetivo el entretenimiento y que genera recursos y es un negocio. Y la televisión pública, que a diferencia de la comercial, no entretiene sino que forma, que nos muestra, que nos representa, que genera identidad nacional, no es un negocio, en consecuencia de ser financiada por el Estado, que tiene que buscar recuperar y consolidar la identidad nacional. La televisión pública nos genera un sentido de pertenencia, de conocimiento, de identidad, que finalmente va a lograr que el país se reconozca y sea orgulloso de lo que representa. La televisión privada tiene que existir y tiene su negocio, pero la pública, como no es negocio, necesita de la financiación estatal. Una preocupación grande se ve hoy: el Estado quiere salirse de sus compromisos, pero es que ese es un compromiso de formación con los colombianos, de identidad nacional, que no podemos dejar de lado. Estamos viendo los cambios en la legislación y uno se pregunta, por un lado, la financiación de la televisión pública va a quedar en manos de quién, pero, y más grave aún, en Antioquia, que somos líderes con el canal regional Teleantioquia, donde el tema local con Telemedellín también es muy fuerte, los contenidos quieren ser regulados, cuando nosotros sabemos que en Teleantioquia nos vemos, nos identificamos, en Medellín mostramos la ciudad. Hay una preocupación grande y desde la academia queremos llamar la atención porque definitivamente son temas diferentes, complementarios, ambos necesarios, y como no es negocio, la televisión pública debe ser financiada por el Estado. La televisión pública se podría definir como aquella que, estando en manos del Estado, debe contribuir más a la construcción de ciudadanía y de cultura que al consumo. Eso quiere decir que la televisión pública está más pensada al ciudadano que al consumidor. Enfrenta muchísimos retos, sobre todo en un mundo que todos los días está más interconectado. La televisión de por sí es el medio, es el gran medio, pero los retos de la vida en el siglo XXI están exigiéndole a los medios de comunicación ponerse a tono con las realidades del mundo. Eso quiere decir que la televisión pública tiene que pensar no solamente técnicamente en la digitalización, sino en cómo, a través de la construcción de sus contenidos, debe convertirse en el alfabetizador de los ciudadanos en torno a todos esos elementos que están constituyendo la vida cotidiana hoy día, como son la multiculturalidad, la diferencia étnica, la diferencia de género, permitiendo así que el ciudadano pueda optar y construir la convivencia social dentro de parámetros de respeto y de convivencia social. Cuando uno visita un pueblo y se da cuenta que la gente tiene clara cuál es su idiosincrasia, cuál es su cultura, cuál es su región, cuál es su esencia, se da cuenta que la televisión cumple una función mucho más allá de ser una caja de entretenimiento, y es que permite informar, educar y entretener. Ahí es cuando se da cuenta uno que la televisión pública realmente construye país y realmente está formando nuevos ciudadanos, está permitiendo que la gente adquiera una conciencia, que se valore, que se identifique y que crean el país. O sea, yo creo que la televisión pública está comenzando a prepararse. La eliminación de la comisión fue algo que realmente, aunque estaba muy anunciado, pero había fallado 8 veces anteriormente, finalmente cogió a todo el mundo un poco fuera de base. Pero finalmente fue una especie de salto al vacío, porque se elimina la comisión, pero no había un plan B previsto para ver qué hacemos con esas competencias y cómo armamos el nuevo modelo. Creo que estos foros son parte de la preparación que la televisión pública, de la cual los canales regionales son el eje fundamental, son 8 canales regionales en todo el país. Creo que la televisión pública, los canales regionales se están preparando, están haciendo el debate en el tono que debe ser y aprovechar esta coyuntura para que a futuro la legislación que se expida finalmente lance y le abra un futuro a los canales regionales muy grande
donde lo económico, donde el proyecto social que debe tener la televisión regional sea posible, donde los canales regionales sean fortalecidos tecnológicamente, económicamente, digamos, potencializados en toda su capacidad, para bien del país, porque donde el país realmente se ve reflejado es en la televisión pública, le hace canales regionales. Los canales privados, pues ellos manejan sectores muy pequeños de temática, que son los que les interesan a ellos, porque tienen un sentido comercial. La televisión pública, canales regionales, es el espacio donde cabemos todos los colombianos, independientemente de que seamos, de que sea comercialmente válido o valioso, independiente del valor comercial que tengan las temáticas y las personas o los hechos. Creo que la televisión pública debe reflejar su región, los canales regionales, y representar al ciudadano que nunca va a encontrarse interpretado en los canales nacionales, comerciales, privados. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.